de acuerdo con la información. Hola Gustavo, buenos días a usted y a toda la mesa de trabajo y por supuesto a todos sus oyentes. Estábamos hablando con Luis Enrique del nivel de los embalses, de esa preocupación de todos los días, pero también estamos expuestos, presidente, a que si no se hacen unas inversiones, si no se hace un seguimiento riguroso, un acompañamiento de parte del gobierno decidido a la empresa privada en materia de infraestructura, estemos como en una especie de niño por siempre. Así es, Gustavo. Yo creo que esta situación que vivimos este año es un campanazo de alerta sobre el suministro de energía eléctrica en el país, y lo que estamos viendo a futuro es muy preocupante porque tenemos una demanda de energía creciendo aceleradamente, casi al 7% este año, cuando las proyecciones eran de cerca del 3%, y la oferta no crece. O sea, tenemos más consumidores de energía pero menos oferta. En los últimos 5 años, Gustavo, ha entrado solo el 20% de la energía que se tenía planeada, y eso hace que tengamos un retraso histórico y que cada vez el colchón que teníamos entre la oferta y la demanda se vaya cerrando. Históricamente era de más del 20%, este año cerca del 4%, pero el año entrante ya va a ser el 1%. Entonces tenemos que pensar en cuáles son las señales que hay que dar para que esas inversiones se hagan y, como usted lo menciona, cuál es el acompañamiento que se requiere del gobierno para que realmente se construyan esos proyectos y se pongan a operar. Presidente, empresas como ustedes, como Isagen, ¿sí tienen planes de expansión? ¿Sí se los han presentado al gobierno? ¿Sí están esperando andar de la mano del gobierno para poder ejecutarlos? Porque eso se demora años. Sí, señor. Un proyecto de energía se demora, en el mejor escenario, entre 4 y 5 años. Nosotros tenemos un portafolio de crecimiento bastante robusto, que implica inversiones de más de $3.000 millones en los próximos 10 años. Hemos venido avanzando en algunos proyectos importantes, sobre todo solares, en los llanos, en la costa atlántica, pero tenemos pues planes muy importantes porque vemos esa necesidad del mercado, pero también a veces nos preocupa que hay señales que no entendemos, y le pongo 3 ejemplos. Última reforma tributaria, se quitaron el 70% de los incentivos que había para las plantas solares y eólicas. Última reforma tributaria, se generó una sobretasa para las plantas hídricas, y hay un montón de señales en el campo regulatorio en torno a las funciones de la CREC, como la Comisión de Regulación, como una entidad independiente y técnica, posibles modificaciones a la Ley de Servicios Públicos, que obviamente lo ponen a uno a preguntarse cuáles van a ser las reglas del juego para estas inversiones que son millonarias, pero sobre todo que son de largo plazo. Presidente, nosotros a veces nos preguntamos aquí en la mesa de trabajo en cuanto a la oferta de energía que tienen que recibir los colombianos, ¿qué hay que hacer para que se mantenga estable o crezca? Es decir, ayer teníamos la noticia del restablecimiento de la venta, de la exportación de energía a Ecuador. Estamos siempre pendientes de si están hasta el límite las plantas térmicas, de si tenemos excedentes de generación. ¿Cómo estamos en materia de oferta? Estamos bastante apretados, ¿sabe? Porque no están entrando los proyectos que deberían entrar. Y eso se hace mucho más evidente cuando tenemos sequías como la que vimos todo este principio de este año, porque ahí uno se da cuenta de que la situación de suministro pues puede ser muy endeble a futuro. Si tenemos un fenómeno seco, inclusive si la demanda sigue creciendo como sigue creciendo, no vamos a necesitar un niño para estar en un niño permanente. Entonces, yo creo que hay que caminar de la mano con el gobierno, hay que construir señales de largo plazo. El gobierno tiene un plan muy ambicioso de transición energética que nosotros apoyamos. Creemos que las fuentes de energía renovables no convencionales son el futuro del mundo. Tenemos grandes inversiones en los temas solares, pero necesitamos unas reglas claras, unas reglas estables, y en la ejecución, en los temas sociales, ambientales, que como usted lo sabe son bastante complejos en Colombia, pues necesitamos el acompañamiento del gobierno. Le doy un dato importante. Año 2023, solo entró el 17% de los proyectos que debían entrar, y de esos entraron 5% de los solares que estaban planeados y 0% de los eólicos. Entonces, pues la transición energética yo creo que es un propósito no solo nacional, sino creo que global, pero hay que hacerlo una realidad, y hay que hacerlo una realidad construyendo los proyectos y poniéndolos a operar. Doctor Marulanda, cuando usted dice que no están entrando los proyectos de energías renovables que se necesitan para
estar mejor preparados para el próximo fenómeno del Niño. ¿La razón es cuál? ¿Es que no hay licencias ambientales? ¿Es que el Ministerio del Interior se tarda en los trámites? ¿Cuál es la principal razón de las demoras? Todas las anteriores, más un escenario de tasas de interés altas, más, como lo mencionaba antes, algunas señales, digamos, cruzadas en temas regulatorios y fiscales que han puesto a pensar a algunos inversionistas que estaban en el país para desarrollar esos proyectos. Pero al final yo creo que hay que reconocer que hacer proyectos en Colombia es difícil, que hay una serie de complejidades, que hay una normatividad que es bastante compleja, pero eso es parte de construir esos proyectos acá. Entonces, mi visión es: necesitamos nueva oferta y necesitamos más oferta, cada vez más, porque cada vez la gente consume más energía, cada vez hay más carros eléctricos, cada vez la gente tiene más electrodomésticos. Entonces necesitamos que ese colchón entre la oferta y la demanda crezca, porque a todos nos preocupa el tema de precios y de tarifas a los usuarios finales, pero si no hay nueva oferta, esa presión de precios va a estar ahí siempre. Entonces creo que hay grandes inversionistas, no solo Isagen en el país, dispuestos a invertir, a apostarle a Colombia, porque vemos una gran oportunidad, porque creemos en el país, pero hay que generar esas señales de largo plazo, generar esa tranquilidad, trabajar de la mano con el gobierno y hacer esa transición energética una realidad. Estamos hablando con Camilo Marulanda, el presidente de Isagen, gran empresa generadora y comercializadora de energía, fundamental para todos los colombianos. Ya que usted dice lo de las tarifas, ¿cómo se imagina usted que resolvamos el asunto de las tarifas en la costa que tiene tan molestos a tantos colombianos? Mire, Gustavo, ese problema de la costa es un problema bien difícil, porque tiene tres elementos muy particulares. El primer elemento es que en la costa se consume más energía por el clima. No es lo mismo estar en la sabana de Bogotá que en Barranquilla, primer tema. Segundo, hay un tema de un atraso histórico de las inversiones en esas redes. Llevamos 30 años dándole vueltas al mismo problema. Tercero, hay un tema de pérdidas muy grande, más del doble que en el resto del país. Hay unas empresas que vienen desarrollando esa actividad ya, invirtiendo, tratando de controlar el tema de las pérdidas, pero adicionalmente se nos metió hace un par de años el COVID y hay un tema tarifario de unos cobros diferidos de más de 3 billones y eso viene creando pues una presión enorme para los consumidores de la costa atlántica. Nosotros hemos discutido mucho el tema, no hay una solución perfecta, pero yo creo que hay que hacer algo y hay que hacerlo rápido. Del lado de los generadores, nosotros hemos insistido en que nos flexibilicen los temas de contratos para que esos usuarios de la costa no estén expuestos a los precios de bolsa. Eso es uno. Segundo, del tema del gobierno, yo creo que hay que subir el consumo mínimo en la costa. El consumo mínimo es el consumo que tiene subsidios, porque, como lo decía antes, pues el consumo en la costa por el tema climático pues es mucho más alto. Tercero, hay que buscar mecanismos financieros para diferir en el tiempo esos 3 billones de cobros diferidos a los usuarios y hacerlo gradualmente a futuro. Y yo creo que no hay que descartar la necesidad de recursos públicos para diferir, hundir esas inversiones que se están haciendo para normalizar esas redes, para cubrir parte de esas pérdidas que se les están cobrando a los usuarios, porque si no esa situación va a ser insostenible allá en la costa atlántica. Presidente, termino como comenzamos, hablábamos de la posibilidad de un niño permanente, pero finalmente, ¿cómo está viendo usted las últimas cifras del agua y de los embalses en Colombia? ¿Qué tan positivo está o qué tan preocupado? Pues digamos que si me hubiera hecho esa pregunta hace 10 días, le hubiera dicho que estaba extremadamente preocupado. Llegamos a los niveles mínimos históricos, casi al 28%, que era como el límite inferior. Hemos visto una recuperación de los embalses y de las afluencias, de los aportes hídricos. Ya estamos en cerca del 32%, y esperemos que esa tendencia se mantenga. Yo diría, no hay que confiarse, hay que seguir ahorrando energía y agua. Hay algunas de las medidas regulatorias que se han tomado que respetuosamente yo sugeriría mantener mientras tenemos y recuperamos esos embalses en el tiempo, porque estamos en los mínimos históricos de los embalses y ya nos toca prepararnos para el verano del año entrante. Pero yo creo que hoy hay una situación de tranquilidad, o más tranquilidad, pero no podemos bajar la guardia.
Camilo Marulanda, el presidente de Isagen, y un tema fundamental que siempre tocamos aquí en 6 AM, la energía, el agua, los servicios y lo que se nos viene en el futuro. Presidente, muchas gracias. Saludos a toda la gente en Isagen. A ustedes, muchas gracias y un feliz día para todos.